Estamos en una serie de predicaciones acerca de cómo aprender a confiar en Dios. ¿Cómo puede aprender a confiar en Dios? Y saben, mis hermanos, el mejor aprendizaje de cómo podemos aprender a confiar en Dios es cuando tenemos circunstancias difíciles. Cuando tenemos una situación difícil, allí es donde mejor aprendemos a confiar en Dios. Entonces, esta es la segunda predicación de esta serie, mis hermanos. La semana pasada yo les comentaba o examinábamos la palabra de Dios con respecto, mis hermanos, a cómo podemos confiar cuando hay cambios en nuestras vidas. Pero el título de la predicación hoy, mis hermanos, es confiando en Dios a través de mis problemas. ¿Cómo puedo confiar en Dios a través de mis problemas? Y es lo que quiero compartirles hoy en esta mañana, mis hermanos, cómo confiar en Dios a través de mis problemas. Si tú tienes algún problema, cualquiera que sea, déjame decirte, has venido al lugar correcto hoy en esta mañana. Cualquiera que sea el problema, tú debes aplicar la palabra de Dios para ti hoy. Vamos a orar, mis hermanos. Señor nuestro, gracias te damos porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu cuidado, gracias por tu amor. Mi Señor, quiero pedirte que en esta mañana nos guíes con el Espíritu Santo, que podamos ser guiados por el Espíritu para entender tu palabra. Habla con toda claridad a esta tu iglesia. Habla, Señor, que estamos dispuestos a escuchar y a obedecer. Y Padre Celestial, te pido, si alguien, mi Señor, tiene alguna dificultad en su vida, alguna situación difícil, en particular te pido, Padre Celestial, que tu palabra se aplique a su vida y que, Señor, tu palabra traiga esperanza, consuelo, fortaleza, que tu palabra traiga paz a los corazones. También te suplico que en el Espíritu Santo me uses para que pueda hablar tu palabra, para que tú seas glorificado y que pueda hablar tu palabra sin error. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, ¿cómo podemos confiar en Dios a través de nuestros problemas? ¿Cómo, mis hermanos, cuando estamos pasando en problemas o dificultades, cómo mantenemos nuestra confianza en Dios? ¿Cómo aprendemos? ¿Y qué aprendemos, mis hermanos, de Dios en esa situación difícil, en nuestros problemas? Si ustedes abren sus notas en su boletín, mis hermanos, en la parte interior, en las notas del mensaje, yo, mis hermanos, quiero primero decirles o quiero definir la palabra confiar. ¿Qué significa confiar? ¿Qué significa confiar en Dios? ¿Qué significa confianza? En otras palabras, mis hermanos, la palabra confianza significa fe. Pero, mis hermanos, ¿qué significa que tú y yo podemos confiar en alguien? Y déjenme compartirles, mis hermanos, 5 cosas de lo que significa confiar. En primer lugar, mis hermanos, confiar significa que vamos a permitir que alguien haga algo sin nosotros temer el resultado. Que alguien haga algo sin temer el resultado, mis hermanos. Déjenme decirles, tengo que confesárselos, mis hermanos, y es algo difícil para mí delegar en las personas. Soy un jefe terrible, mis hermanos. Si a alguien le encargo algo, mis hermanos, frecuentemente tengo que estar allí porque pienso que las cosas no van a salir bien si no estoy yo allí presente, si no estoy yo allí, mis hermanos. Es algo que me cuesta trabajo. Pero con respecto a nuestra relación con Dios, mis hermanos, no debemos ser así. Si vamos a confiar en Él, mis hermanos, si vamos a confiar en Dios, entonces, mis hermanos, debemos permitirle sin temor que Él obre y que tome los asuntos, todos nuestros asuntos en sus manos, sin tener temor a los resultados. Eso es lo que significa que tú y yo estamos dispuestos a confiar en Dios. Vamos a poner las cargas, los problemas, la situación, lo que sea en sus manos, sin tener temor de lo que resulte, mis hermanos. Déjame decirte,
Tú puedes tener problemas. Puedes tener un problema que te parece insoluble, no puedes solucionarlo. Sin embargo, déjame decirte, Dios es Dios y no falla. Por lo tanto, tienes que dejar que Dios haga lo que tenga que hacer en tu vida y tienes que dejarle los resultados. Es decir, tienes que tener la suficiente confianza en Dios para poner tu carga, tu problema, tu situación, tu circunstancia de vida en sus manos, dejándole el resultado a Él. Es decir, debes confiar en Dios y confiar en que Dios hará lo adecuado en tu vida de acuerdo con sus propios términos, de acuerdo con lo que Él desea. Uno de mis versículos favoritos, mis hermanos, está allí en el libro de Nahum. Es un libro muy pequeño de los profetas menores, mis hermanos, y quiero compartirles este texto. Dice allí Nahum 1:3, mis hermanos, en este pasaje, lo tiene allí en su boletín, dice este pasaje de la siguiente manera, mis hermanos: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Pero fíjate bien lo que dice la continuación de este versículo. Dice: Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. ¿Qué sucede cuando tú y yo tenemos un problema? Cuando estamos en una tormenta o estamos en una crisis. Lo que frecuentemente queremos hacer, mis hermanos, es alejarnos. Es huir del problema, huir de la tormenta, huir de la crisis. Eso es lo que queremos hacer, mis hermanos, darle la vuelta. Pero saben, alguien ha dicho, mis hermanos, que la forma más rápida de atravesar una tormenta es ir a través de ella. Es pasarla, es ir a través de ella, mis hermanos. Fíjate bien lo que dice el pasaje. Otra vez, el Señor marcha en la tormenta, a través de ella. El Señor está allí con su gran poder, dice el versículo, mis hermanos. Es grande en poder y marcha a través de la tormenta. Eso es lo que dice el pasaje, mis hermanos. Así que si hay nubes en tu horizonte, hay tormentas en tu vida, hay alguna situación problemática, tienes que entender esto, que Dios está allí aún en la tormenta y tienes que seguirlo a través de ella, a través de la tormenta, a través de la circunstancia difícil en tu vida. Hay un par de historias en el Nuevo Testamento, mis hermanos, en la Biblia, donde los discípulos de Jesús se encontraron con una tormenta. En cierta ocasión Jesús estaba con ellos y estaba dormido en la punta del barco, mis hermanos, donde estaban, la barca donde iban, y estaba una tormenta. En otra ocasión, mis hermanos, dice la Biblia que Jesús, viéndolos de lejos, estaban remando con gran esfuerzo porque el viento les era contrario. Había una tormenta y Jesús se acercó a ellos. Jesús se acercó a ellos caminando. Eso es lo que dice de estas dos. Pero déjenme hacer notar, en estas dos ocasiones en las que los discípulos estaban atravesando una tormenta, fue porque el Señor Jesús les dijo que cruzaran el mar de Galilea. Estaban obedeciendo al Señor Jesús y de repente se encuentran en medio de una tormenta. Estaban siguiendo al Señor Jesucristo y se encuentran en medio de una tormenta. Déjenme decirles esto, mis hermanos, hay cosas que aprender acerca de nosotros. Como los discípulos, aprendieron varias cosas en la tormenta acerca de Jesús. Aprendieron, mis hermanos, que con Jesús allí pueden atravesar la tormenta. En esas dos ocasiones lo aprendieron. Aprendieron esto. Y es lo mismo que tú y yo tenemos que aprender, mis hermanos. Solo podemos aprender cosas de Dios y cosas de Jesucristo cuando vamos con Él a través de la tormenta, cuando le seguimos, cuando estamos dispuestos, mis hermanos, a depositar todas las cargas, dejarlas en sus manos y dejarle también el resultado a Él. Eso lo tenemos que aprender. Fíjense bien, mis hermanos, yo quiero que me ayuden a leer este pasaje. Vamos a leerlo juntos, este pasaje de la Escritura. Es Salmo 56:11, mis hermanos. ¿Podemos leerlo? Dice así, mis hermanos: en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Si tú puedes subrayarlo, yo no lo tengo subrayado en la pantalla, pero dice: en Dios he confiado, no voy a temer.
en Dios he confiado, no voy a temer los resultados de mi situación, de mi problema. Si he confiado en Dios, no tengo por qué temer, no tengo por qué tener miedo, porque he confiado en Él. ¿Puedes decir amén? Déjenme decirles, mis hermanos, esto es muy importante. Si realmente vas a aprender a confiar en Dios, tienes que confiar en Él sin tener temor a los resultados, poniendo tu carga en las manos de Dios. Entonces, déjenme decirles un segundo significado de la palabra confiar. Un segundo significado de la palabra confiar es este, mis hermanos. Es correr en busca de un lugar donde refugiarse. Anótalo, por favor. Es correr en busca de un lugar donde refugiarse. Anótalo allí en un espacio que tú tienes allí en este segundo punto. Mis hermanos, esto en realidad, mis hermanos, viene de la palabra de Dios. Es una imagen que significa correr a un refugio, es ir a un lugar donde podemos escondernos, es un lugar a donde podemos ir para refugiarnos cuando estamos en una situación problemática. Por eso, mis hermanos, dice la Escritura, el Salmo 91, versículos 1 y 2. Dice allí este pasaje, mis hermanos: el que habita al abrigo del Altísimo, es decir, el que está refugiado en el Dios que todo lo puede. Este pasaje, mis hermanos, lo que significa el Altísimo, lo que significa, mis hermanos, es que es Dios que todo lo puede, es el alto, el sublime, el que está por encima de todas las cosas. En el idioma original hebreo, mis hermanos, eso es lo que significa, el Altísimo. Lo que significa, mis hermanos, es que está por encima de todos y es el que todo lo puede. Entonces déjame volver a leer otra vez el pasaje. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo, es decir, debajo de todo, del que todo lo puede, morará bajo la sombra del Omnipotente. Otra vez lo vuelvo a decir. Déjenme decirles algo, mis hermanos. Nuestra poesía en español, mis hermanos, tiene métrica y rima. Es decir, tiene métrica, mis hermanos, es el mismo número de sílabas, y además tiene rima, terminan en la misma situación o en el mismo sonido. Pero los versos o la poesía hebrea tiene otra situación, mis hermanos. Ellos riman pensamientos y los repiten. Y en el versículo 1 lo está repitiendo. Fíjense bien: el que habita al abrigo del Altísimo, del que todo lo puede, ese morará, significa lo mismo que habitar, ¿no es así? Morará bajo la sombra del que todo lo puede, es decir, del Omnipotente. Dice este pasaje, mis hermanos, dice de esta manera. Entonces, déjame decirte, está hablando este pasaje de confiar en Dios. Confiar en Dios, mis hermanos, no es una actitud pasiva. Confiar en Dios no es quedarse de manera pasiva, no. Es un estado activo y deliberado de la mente y del corazón. No es una situación pasiva en la que te quedas sin hacer algo. Refugiarse, no. Refugiarse significa, mis hermanos, tener un estado activo de nuestra mente y deliberado de nuestra mente y también de nuestro corazón. Es decir, uno toma la decisión y dice: en esta situación, en este problema, voy a esconderme, voy a correr hacia Dios y me voy a refugiar en Él. Es una situación activa, mis hermanos. ¿Cómo puedes hacer algo así? ¿Cómo puedes hacer algo así, mis hermanos? La verdad es, ¿cómo puede uno ocultarse, refugiarse, esconderse en Dios? Déjenme decirles dos cosas a este respecto, y si las pueden anotar por allí en su hoja, mis hermanos. No lo tengo en la pantalla, tampoco está en el boletín, pero si lo quieren anotar por allí, mis hermanos. Hay dos cosas de cómo podemos escondernos en Dios, cómo podemos refugiarnos. La primera, mis hermanos, es que puedo esconderme en su palabra. Voy a esconderme en su palabra. Es decir, si tú quieres refugiarte en Dios, si quieres verdaderamente hacerlo, tienes que ir a esconderte en la palabra de Dios. Puede ser un versículo, puede ser una frase, puede ser una promesa, pero tienes que encontrar de la palabra de Dios y pensar en eso
Pensar profundamente en eso, reflexionarlo y repetirlo, para que tu mente se llene de las palabras de Dios. Y cuando tu mente se llene de las palabras de Dios, déjame decirte, tú podrás comenzar a experimentar la paz de Dios en tu vida. Es la paz de Dios en tu vida. Alguna vez les he comentado, mis hermanos, hay una diferencia entre la paz con Dios y la paz de Dios. Paz con Dios significa que no te has acercado a Él para pedirle perdón por tus pecados y por tus faltas. Y hasta que no lo haces, entonces estás bien con Él, es decir, tienes paz con Dios. Pero una vez que haces eso, tú y yo tenemos que entender, mis hermanos, que tenemos que disfrutar de la paz de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo puedes hacerlo? Una de las maneras es que tienes que ir a esconderte a la palabra de Dios, pensar en ella, meditar en ella, reflexionar en la palabra de Dios, hasta que tu mente se llene de la palabra del Señor, y entonces tu corazón puede ir llenándose de la paz de Dios. Es entonces que sientes que su presencia se hace más cerca, y es una de las maneras como tú puedes ir a refugiarte en el Señor. Hay otra manera, mis hermanos, en que te puedes ir a refugiar en el Señor, y es crear una atmósfera de adoración. Si lo quieres anotar, es la segunda manera. Es decir, tú tienes una situación problemática en tu vida, y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es crear una atmósfera de adoración. ¿Por qué no pones un disco con cantos de alabanza en tu casa, en tu oficina, en tu coche o mientras vas por la calle? Crear un ambiente de adoración a Dios en donde tú te estás centrando en el Señor, te estás enfocando en Él. Esto es lo que significa, mis hermanos, refugiarse y esconderse en el Señor. ¿Saben, mis hermanos, lo que va a pasar en tu vida? Lo que va a pasar en tu vida, en el Salmo 91, dice allí, mis hermanos: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Potente. Y dice el versículo 2: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien voy a confiar. En Él me refugio, es mi fortaleza, le tengo confianza. Salmo 57.1 también lo dice, mis hermanos. Salmo 57.1 dice allí la Escritura, mis hermanos, en este pasaje, dice allí: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Hasta que pasen los quebrantos, dice este versículo. ¿Qué es lo que debes hacer? Esconderte en el Señor, refugiarte en Él. ¿Hasta cuándo? Hasta que pase la situación difícil, dice el pasaje, hasta que pasen los quebrantos, hasta que pase la situación complicada, hasta que pase. Entonces, mis hermanos, ¿qué significa confiar en Dios? Te he dicho, en primer lugar, mis hermanos, les he comentado que hay que confiar en Él, es permitir que haga algo sin tener temor al resultado. Eso es lo primero. Y en segundo, es que tú tienes que correr de manera activa tu mente y tu corazón para refugiarte en Él, para refugiarte en el Señor. Eso es lo segundo. En tercer lugar, mis hermanos, quiero comentarles qué significa confiar en Dios. ¿Qué significa confiar? Significa que tú vas a apoyar el peso de tu alma en varias cosas. Primero, en la fidelidad, en la fiabilidad, en la integridad y en la amistad de otro. Si lo puedes anotar, estas 4 palabras. Déjenme repetirlo. Es decir, tú vas a apoyar el peso de tu alma. Cuando tienes una situación difícil, algo complicado en tu vida, vas a apoyar el peso de tu alma en la fidelidad, en la fiabilidad, en la integridad y la amistad de otro, en la amistad de otra persona. Has colocado, cuando te subes en una escalera, ¿qué es lo que haces? ¿Dónde la apoyas? En la pared, ¿no es así? En la pared, mis hermanos, uno pone apoya uno la escalera en la pared, el 2 puntos y el otro parte está en el piso, mis hermanos, uno la apoya bien y entonces uno puede subirse con toda confianza. ¿Te has tratado de subir en una escalera que no está bien apoyado, que alguien la está sosteniendo?
que alguien la está sosteniendo. Yo me acuerdo, mis hermanos, cuando daba una clase a los niños aquí, les hice una demostración, mis hermanos, de qué significa confiar en Dios, y los fui pasando uno por uno, mis hermanos, y les dije, tienes que subir esta escalera, y yo la estaba apoyando con las manos, mis hermanos, y entonces ellos iban subiendo, y de repente lo hacía hacia acá, y ellos pues se estaban cayendo. No lo hice por maldad, mis hermanos, simplemente lo estaba haciendo para que ellos aprendieran que uno tiene que buscar un buen apoyo en la vida, y el mejor apoyo que uno puede tener es Dios y Cristo Jesús. Es el mejor apoyo, mis hermanos. La verdad es que si tú estás buscando apoyar el peso de tu alma, debes buscar un apoyo seguro en tu vida. ¿Dónde vas a buscar apoyo para tu problema? ¿Estás buscando un apoyo en algo que es incierto, en algo endeble, en algo que no va a poder soportarte? Déjame decirte que lo que tenemos que buscar es el mejor apoyo para nuestras vidas, y es el mismo Dios. Dice Proverbios 3:5. ¿Lo pueden leer conmigo, mis hermanos? Vamos a leerlo juntos. Dice este pasaje así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Lo que está diciendo, confía en Él, todo tu corazón, el peso de tu alma, ponlo en las manos de Dios, y no te apoyes en tu propia inteligencia, en tu propia sabiduría, en tu propia prudencia, dice el versículo. No te apoyes en esto, confía en Dios encima de todas las cosas. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer, mis hermanos? Es apoyarse en el Señor. Eso es lo que uno tiene que hacer. Cuarto lugar, mis hermanos, ¿qué significa confiar? Confiar significa que uno va a aceptar la palabra de otro como buena. ¿Puedes anotarlo? Es aceptar la palabra de otro como buena para uno, mis hermanos. La verdad es que cuando alguien te dice, oye, te doy mi palabra de que voy a hacer esto, te promete algo y luego te dice, te doy mi palabra, entonces uno tiene que tomar una decisión, mis hermanos. Uno puede tomar la decisión, dice, bueno, voy a confiar en la palabra que me dio esa persona o no. Y a veces, mis hermanos, si conocemos a la persona, conocemos su carácter, conocemos o sabemos quién es, entonces podemos tomar su palabra como buena. Sí, por ejemplo, mis hermanos, cuando nos prometen algo, algún amigo que queremos mucho, o nuestros papás, o nuestra esposa o esposo, o los hijos hacia los papás, etcétera, mis hermanos, pueden tomar nuestra palabra como buena porque están confiando en uno, mis hermanos. Están confiando en uno. Pero déjame decirte, muchas veces al confiar en Dios no actuamos de esa manera. No actuamos de esa manera, mis hermanos. A veces decimos, sí, estoy confiando en Dios, pero no creo o no estoy muy seguro de creer lo que dice. O cuando tú a veces oras, me ha pasado a mí también, a veces oro, mis hermanos, y estoy orando, diciéndole palabras a Dios, pero a veces, mis hermanos, no confío que Dios va a resolver esa situación o va a obrar en esa circunstancia. ¿Te ha pasado? A mí también me ha pasado. A mí me ha pasado, mis hermanos, y la verdad es que eso no funciona de esa manera. No podemos decir, Señor, voy a confiar en ti para que tú satisfagas mis necesidades, pero no estoy muy seguro de que tú lo vayas a hacer. No funciona de esta manera, mis hermanos. La verdad, déjame decirte, confiar en Dios significa dar un paso de fe. Significa dar pasos de fe, que tú vas a dar un paso de fe, que crees en lo que Él ha dicho. ¿Saben, mis hermanos? La base de la fe no es algo abstracto. La base de la fe es la palabra de Dios. Allí se basa en lo que Dios ha dicho en su palabra. Lo que Dios ha dicho, mis hermanos, en ello debe basarse nuestra fe. Esa es la cuestión más segura que tú y yo podemos tener para nuestra fe. Lo que Dios ha dicho en su palabra. Esa es la manera correcta de relacionarse con Dios, y siempre ha sido, mis hermanos, como Dios ha querido que el ser humano se relacione con Él. Es decir, confiar en su palabra. Y eso significa, mis hermanos, dar pasos de fe. Tienes tú que confiar en lo que Dios ha dicho en su palabra.
Es decir, quiere decir que tú, sí, Señor, tú lo has dicho en tu palabra, aquí está, voy a confiar en lo que tú has dicho en tu palabra. Voy a confiar en eso. ¿Se acuerdan qué dice Filipenses 4:13? ¿Se acuerdan? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, mis hermanos. No lo tengo en la pantalla, en el boletín, pero qué bueno que lo saben, mis hermanos, muchos de ustedes. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué le estoy diciendo esto, mis hermanos? Porque tú debes ser capaz de decir, Señor, tú has dicho en tu palabra que puedo hacer todas las cosas en ti, que eres quien me da la fortaleza. Así es que, Señor, voy a depositar todo el peso de mi alma, todo el peso de mi corazón, lo voy a depositar en ti, que has dicho esto, y voy a creer que tú puedes hacerlo en mí. Eso es lo que significa, mis hermanos. Por eso, imagínate que Dios te pregunta, ¿confías en mí? ¿Confías en mí? Tienes que tomar una decisión. Tienes que tomar una decisión, tienes que decidir qué vas a poner en tu mente y en tu corazón para refugiarte en Él, en su palabra y creer en ella. Tienes que confiar y apoyarte en la palabra de Dios y aceptar que la palabra de Dios es buena para ti, para que tú deposites tu confianza en ella. Quinto lugar, mis hermanos, ¿qué significa confiar? Confiar significa, mis hermanos, obtener una nueva perspectiva. Es obtener una nueva perspectiva. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que cuando tú tomas la decisión de confiar en Dios, entonces vas a confiar en Él plenamente para todas las circunstancias de tu vida en Él. Eso no va a ser, déjame decirte, que tus problemas desaparezcan. Si alguien te dice, acepta a Cristo Jesús como Señor y Salvador y todos tus problemas van a desaparecer, no es cierto. Los problemas no desaparecen. Lo que va a ocurrir en realidad es que cambia tu perspectiva acerca de los problemas, cambia tu visión acerca de la vida, va a cambiar tu imagen, tu perspectiva, tu visión en tus problemas en la vida, va a cambiar tu manera de ver las cosas. Eso es lo que cambia. Eso es lo que cambia. El apóstol Pablo sabía perfectamente bien esto. ¿Saben, mis hermanos? El apóstol Pablo hizo 4 viajes misioneros. Y en estos viajes misioneros, el apóstol Pablo fue golpeado, apedreado 2 veces, fue encarcelado, fue azotado también, fue mordido por una serpiente, fue presa o sufrió un naufragio también, y fue puesto en cadenas, y también fue condenado a muerte. ¿Sabes? Si quieres llamar problemas, llámale problemas a eso. Son verdaderos problemas, ¿no es así? Son verdaderos problemas, pero déjame decirte, él tenía un punto de vista, una perspectiva llena de fe en la que tú y yo tenemos que meditar, tenemos que reflexionar. Fíjense bien, esto es lo que escribió el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, esto es lo que escribió. Déjenme leérselos, dice, por lo tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, es decir, nos vamos haciendo más viejos, ¿sí? Nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, y déjame hacer un paréntesis aquí, ¿a qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo con esta leve tribulación momentánea? ¿Sabes a qué se refería? A los golpes, a los azotes, a la cárcel, al naufragio, a la mordedura de la serpiente, a todo eso, a todo esto. Esta leve tribulación momentánea, voy a continuar leyendo, dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Déjame preguntarte aquí, ¿cómo puedes poner
tu mirada en las cosas invisibles de Dios? ¿Cómo puedes fijar tu mirada, tu vista en las cosas de Dios? Saben, mis hermanos, evidentemente aquí el apóstol Pablo está hablando de los ojos del corazón. Hay un autor muy famoso, mis hermanos, se apellida Tozer. Él decía, mis hermanos, que es la mirada del alma. Es la mirada del alma, eso decía el apóstol Pablo. Más adelante, el mismo apóstol Pablo, en Efesios 1:8, dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Déjame decirte esto: cuando los ojos de tu corazón son iluminados por Dios, cuando los ojos de tu corazón son iluminados, Él te llena de esperanza. Cuando a los ojos de tu corazón, a los ojos de tu alma llega la iluminación, es entonces que comienzas a ver las cosas desde el punto de vista de Dios, desde la perspectiva de Dios, es decir, de cómo Dios las ve. Entonces tú comienzas a ver las cosas a la manera de Dios y piensas acerca de las cosas, incluyendo tus problemas, de una manera diferente. Y es entonces cuando llegas a pensar: ahora lo entiendo. Es por esto, ahora lo entiendo, ahora puedo ver lo que Dios está haciendo en mi vida, porque te da una nueva esperanza, una nueva visión, una nueva perspectiva sobre las cosas que están pasando en tu vida. Es esto, mis hermanos, es así. Saben, mis hermanos, déjenme saltarme un poquito este pasaje. Saben, esta flor que está aquí en la pantalla es una flor muy curiosa. Es una flor muy curiosa, se le llama luz de luna a esta flor. Se le llama así, crece rápidamente, mis hermanos. Esta flor llega a medir hasta 3 metros. Pero en eso no radica su curiosidad, radica en su nombre, se llama luz de luna, porque florece 2 veces al año. Cerca de cuando va a ser luna llena, 2 veces al año, empieza a surgir el brote de la flor. Y precisamente en la noche, cuando hay luna llena, la flor se abre y despide su aroma, Y, mis hermanos, se abre la flor, dura allí abierta toda la noche, pero en la mañana se seca y se le caen las hojas. Eso sucede con esta flor, se llama así luz de luna. Incluso hay concursos, mis hermanos, de esto en algunos países, y también, mis hermanos, se junta la gente. Si un vecino tiene, una persona tiene una flor, entonces se junta la gente para ver este espectáculo. La flor, mis hermanos, que se abre en la noche, suelta su aroma, un aroma muy suave, pero muy delicioso, muy hermoso, con una fragancia hermosa. Y cuando termina la noche, mis hermanos, la flor se cae. Mis hermanos, esto produce gran expectación entre todas las personas, pero déjenme decirles algo. ¿Cómo puede florecer una planta así, una flor de esta manera? Tiene una semilla, mis hermanos, que es muy dura, extremadamente dura. Para poder sembrar una planta de este tipo, hay que hacer 2 cosas. Está dura la semilla, uno tiene que hacerle una abertura en la semilla con un cuchillo, abrirla, lesionar la semilla, hacerle una rajadura en la semilla, y luego la tiene uno que poner un tiempo en agua para que la corteza de la semilla se reblandezca. Y es entonces que la puede uno sembrar para que pueda surgir este tipo de planta. Si no, mis hermanos, es imposible. Si uno no hace esta rajadura y no la reblandece uno en agua, entonces no va a fructificar o no va a crecer esta flor. Déjame decirte, esto es lo que a veces pasa en nuestras vidas, es la transformación de los problemas. ¿Qué sucede? A veces nuestras vidas tienen rajaduras como esta semilla, y los problemas son los que nos reblandecen la dura coraza de nuestro corazón.
reblandecen nuestros pensamientos para que podamos estar atentos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y es entonces, mis hermanos, es entonces que en medio de esta situación, en medio de estos problemas, entonces podemos florecer. Solamente así, después de haber sido lesionados por el problema o reblandecidos por el problema, es entonces que podemos nosotros florecer para traer belleza, paz y también, mis hermanos, un gran aroma. Eso es lo que traen los problemas a nuestras vidas, mis hermanos. Por eso te estoy diciendo esto, les estoy diciendo, porque lo que dice este pasaje es cierto, mis hermanos. Dice que estamos, este pasaje, atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Eso es lo que dice este pasaje que ya habíamos leído con anterioridad aquí mismo. Déjame decirte una segunda cosa. Lo que te quiero decir también es que tú debes tomar la decisión de tener fe delante de Dios. Si te fijas en este pasaje, mis hermanos, este pasaje, las comas aquí son muy importantes. Una simple coma es muy importante porque indica de qué lado de la vida tú quieres vivir. ¿De qué lado de la vida quieres vivir tú? Eso es lo que está diciendo la coma. Fíjense bien, mis hermanos, dice, estamos atribulados en todo, y luego dice coma, pero no angustiados. Y luego agrega, en apuros, coma, pero no desesperados. Y luego perseguidos, coma, pero no desamparados. Y luego derribados. Un problema puede derribarte, una circunstancia difícil. Algo que llega a tu vida puede derribarte, pero está una coma. Puedes estar derribado por el problema, por la situación, coma, pero no destruido. Lo que te quiero preguntar es esto. Y hay algo maravilloso en cada una de estas comas. Y lo que te quiero preguntar es esto: ¿de qué lado de la coma vas a vivir tú? ¿De qué lado de la coma? En este versículo, ¿de qué lado de la coma vas a vivir? Si estás ahora en este lado de la coma, estoy atribulado, puedes decir esto: me encuentro en estos momentos bajo gran presión, me siento como si estuviera enterrado vivo. ¿Sabes? Esta es la parte problemática de la coma. Puedes decirlo: estoy atribulado, pero no angustiado. Lo que te pregunto, pues, es esto: puedes estar perplejo ante una situación complicada en tu vida, puedes estar perplejo, en apuros, realmente perplejo por una circunstancia en tu vida, pero dice el pasaje, no desesperado, no desesperado. ¿Sabes? Hay una parte de los problemas, en donde podemos quedarnos allí en esa parte de los problemas antes de la coma y solo vivir esa parte de los problemas, solo vivir esa parte de la circunstancia, solo vivir esa parte. Pero ¿sabes? Hay algo más con los problemas. Podemos vivir del otro lado de la coma, podemos vivir del otro lado. ¿Saben, mis hermanos, de dónde se hacen los fertilizantes? Lo saben, ¿verdad? No necesito decir nada más, ¿no? El abono, ¿de dónde sale? No necesito decir nada más de dónde sale el abono, ¿no es así? Pues déjenme decirles, mis hermanos, muchas veces, muchas personas se quedan de ese lado, es como decir antes de la coma, y allí están viviendo. Pero necesitan algo para vivir de la otra manera, del otro lado de la coma. Déjame decirte, tú puedes estar en apuros, puedes estar atribulado, puedes estar perseguido, puedes estar derribado, pero no desamparado, porque Dios puede estar contigo. Puedes estar así.
Dios está contigo. Puedes decir, estoy abatido, tengo este problema, pero puedo seguir confiando en Dios. Puedo estar perseguido, pero no desamparado, y menos de Dios. Puedo estar derribado, sí, pero no estoy destruido, porque Dios está conmigo su presencia, estoy con Él, estoy confiando en Él y puedo vivir confiando en Él, puedo seguir haciéndolo. Por eso te vuelvo a preguntar, ¿de qué lado de la coma vas a vivir? Porque de un lado, mis hermanos, es soportar el problema sin confiar en Dios, pero el otro lado puedes seguir teniendo el problema, pero puedes estar confiando en Dios, puedes estar confiando en Él. Saben, mis hermanos, puede ser que tú tengas alguna situación ahora en tu negocio, en tu familia, en tu trabajo, en alguna relación, no lo sé, pero tienes que decidir de qué lado del problema vas a vivir. ¿Vas a vivir del lado del problema antes de la coma? ¿O vas a vivir una vida llena de fe en medio de tus circunstancias y en medio de tus problemas? Esa es la clase de decisión que tienes que tomar hoy. ¿De qué lado vas a vivir? ¿De qué lado de la coma vas a vivir? La verdad, tienes que confiar en Dios. Saben, mis hermanos, la jardinería es una profesión, me parece muy interesante, pero también muy productiva. Pero déjame decirte, hay de jardineros a jardineros. Y en este caso, tú y yo, lo que tenemos que hacer es aprender a confiar en el mejor jardinero que hay. Tienes que aprender a confiar. No solo se trata de decir, voy a decidir vivir de este lado. No solamente es que tú lo pienses, y no estoy tratando solamente de que darte un nuevo pensamiento y que tú pienses de manera positiva. No. Tienes que aprender a confiar, no solo en de qué lado de la coma tienes que vivir, sino tienes que aprender a confiar en el jardinero, en que Dios está actuando en tus problemas y Dios es el mejor jardinero que existe, porque es el único que puede transformar vidas, cambiar los corazones. Y como hemos visto anteriormente, mis hermanos, todos aquellos que aman a Dios, todas las cosas resultan para bien, para los que aman a Dios, todas las cosas, porque Él es el mejor jardinero y puede producir buenas cosas aún de nuestros peores momentos y peores situaciones. Tienes que aprender a confiar en el jardinero, tienes que creer en Él y dejar que Dios haga todo lo que quiere hacer en tu vida sin tener temor del resultado. Tienes que confiar en que jamás te va a abandonar y que está trabajando en tu vida, haciendo todas las cosas buenas para ti a pesar de las circunstancias, aun cuando tú no lo veas. Tienes que comenzar a confiar en Él. Tienes que hacer esto. La verdad, mis hermanos, tenemos que aprender a decir como dice este pasaje, y el apóstol Pablo lo decía, mis hermanos, dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿Qué quiere decir? Es que, mis hermanos, vivimos por fe, no por lo que vemos. Tenemos que aprender esto, mis hermanos. ¿Tomarás esta decisión hoy? ¿Aprenderás o confiarás en Dios, en el mejor jardinero que existe para tu vida? Yo creo que si confías en Él, déjame decirte, cosas buenas sucederán en tu vida, verdaderas cosas buenas. Pero por último, mis hermanos, quiero decirles 5 cosas muy breves, 5 cosas en las que tú y yo podemos colaborar con Dios en el proceso de transformar nuestros problemas. ¿Qué podemos hacer? Sí, Dios puede transformarnos, pero hay maneras, mis hermanos, en las que podemos colaborar con Dios. Y quiero ser muy práctico en esto, mis hermanos. 5 cosas en las que tú y yo podemos colaborar con Dios en el proceso de transformar nuestros problemas. En primer lugar, mis hermanos, la primera cosa que podemos hacer es alimentarnos de la palabra de Dios. Alimentarnos de la palabra de Dios.
Lo que te pido es que te alimentes de la palabra. Aliméntate de la palabra de Dios. Saben, mis hermanos, la Biblia nos dice en la Escritura que la palabra de Dios es agua, la leche, el pan, la carne de la vida espiritual. Eso es la palabra de Dios. Tú tienes que estar alimentándote de la palabra de Dios. Quizás tú puedas estar 1 o 2 días sin comer en lo físico, pero déjame decirte, en lo espiritual tienes que estarte alimentando, tienes que alimentarte todos los días, así sea un versículo de la Biblia, una frase de la Biblia, o puedes tomar varios versículos o todo un pasaje completo, pero tienes que alimentarte de la palabra de Dios. Si tú lo haces, déjame decirte, vas a estar cooperando con Él en el proceso de transformar tus problemas. Segundo lugar, mis hermanos, tienes que orar por la lluvia del Espíritu Santo a tu vida. Tienes que orar por esto. Esta es la segunda cosa que tú puedes hacer para cooperar con Dios. Orar por la lluvia del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que la tierra de tu corazón se ablande, para que tu alma sedienta sea calmada, para que la vida de Cristo brote en ti. Eso tienes que hacer, tienes que hacerte, tienes que hacer esto, así que tienes que orar por la lluvia del Espíritu Santo que venga a regar la semilla de la palabra de Dios diariamente en tu vida. Tienes que decirle: Señor, ven y ablanda mi duro corazón. No dejes que mi corazón se endurezca en esta circunstancia o en esta situación. Cámbiame, transfórmame. No dejes que mi corazón se endurezca contra esta persona, ni yo guarde rencor, ni me esté enojando por este problema o esta circunstancia. Tienes que orar así. Te lo pido. Por eso tienes que orar, porque la tierra de tu corazón puede ser ablandada y tu alma sedienta puede ser calmada. En tercer lugar, lo que tienes que hacer, y la tercera manera de colaborar con Dios, es que tienes que arrancar las malas hierbas de tu vida. Tienes que arrancar las malas hierbas de tu vida. ¿Por qué? Porque van a tratar de crecer. Uno tiene una maceta, mis hermanos, en su casa o un jardín, y uno de repente crecen. Tú no las sembraste, las malas hierbas, pero allí están y las tienes que quitar. Y si tú pasas unas semanas sin cuidar tus macetas o tu jardín, van a aparecer las malas hierbas, van a tratar de crecer. Por eso tienes que arrancarlas, tienes que tirar de ellas, sacarlas. ¿Esto qué significa? Significa que te vas a deshacer de todo lo que te enreda o está tratando de ahogar la vida de Cristo en ti. Tienes que deshacerte de estas cosas, de las malas hierbas de la preocupación te tienes que deshacer. Te tienes que deshacer de las malas hierbas de la amargura. Te tienes que deshacer de las malas hierbas de la falta de perdón. Tienes que sacarlas, tirarlas, deshacerte de ellas. ¿Por qué? Porque si no te deshaces de estas cosas, entonces, déjame decirte, la vida de Cristo, que Él quiere que en ti florezca, que Dios quiere que en ti florezca, va a ser ahogada. Tienes que deshacerte de estas cosas. La manera de deshacerte es ir con Dios y decirle: Señor, he tenido falta de perdón, he estado rencoroso, o he estado preocupado por esto, o he estado enojado por esta circunstancia. Quítame estas cosas. Esa es la manera de deshacerte. Te pido que lo hagas. Arranca estas malas hierbas de tu vida. En cuarto lugar, evita toda clase de error. Saben, mis hermanos, cuando uno tiene una hierba o una flor o tiene algo allí en una maceta o en su jardín, pues uno tiene que protegerlo de los insectos, orugas que se comen las hierbas. Hay insectos que se las comen y la hierba, mis hermanos, la planta pueden dejarla pues sin ninguna flor, sin ninguna hoja. Uno tiene que quitar todas estas cosas. ¿Por qué digo esto, mis hermanos?
Porque uno tiene que evitar los errores en nuestras vidas que destruyan lo que está creciendo en nosotros. Hay que evitar estas cosas que roban la energía, cosas que agotan los recursos, ¿qué cosas me estoy refiriendo? Son hábitos, son comportamientos, malas decisiones, relaciones no saludables, adicciones, estilos de vida que van a conducirte al error y que van a evitar que tú crezcas. Si tú estás teniendo una situación difícil hoy en día, un problema hoy en día, quizás ese problema sea afectado o se vea agrandado por los hábitos que tienes, o por tu propia conducta, por tus palabras, tus malas decisiones, tus relaciones que no son saludables. Entonces tienes que evitar toda esta clase de cosas. Y entonces estarás colaborando con Dios. Finalmente, en quinto lugar, mis hermanos, te tienes que preparar para la cosecha. Tienes que prepararte para la cosecha. ¿Saben, mis hermanos? Los problemas son temporales. El apóstol Pablo decía, esta tribulación momentánea. Esta tribulación momentánea, decía el apóstol Pablo. Saben, mis hermanos, Dios está trabajando en nosotros a través de las circunstancias, a través de los problemas, a través de las situaciones difíciles. Y saben, Él prometió para nosotros, mis hermanos, Él prometió para nosotros que, mis hermanos, buenas cosas para nuestras vidas. Él hace todas las cosas buenas y bellas a su tiempo. Y Él va a dar una buena cosecha en tu vida, de madurez, de transformación, de crecimiento a su debido tiempo. Por eso la Escritura, mis hermanos, dice allí, no nos cansemos pues de hacer bien. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Lo que te quiero decir es, no te des por vencido. Tienes una circunstancia difícil, no te des por vencido. Tienes algo complicado en tu vida, no te des por vencido. ¿Por qué te digo esto? Y no son meras palabras. Te lo digo por una razón, porque Dios está actuando todavía en nuestras propias vidas. Dios está actuando. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en ti? ¿Cuál será el fruto perdurable en tu vida de la circunstancia difícil que estás viviendo? ¿Saben? Lo que Dios quiere hacer en nosotros es formar en nosotros un carácter a semejanza de Cristo. Lo que tú aprendas en medio de la circunstancia, del problema, a través de la dificultad, déjame decirte, son como flores en el jardín de Dios que dan olor grato y fragante delante de Él. Hay cosas que tenemos que aprender, mis hermanos. Y la verdad es que Dios quiere hacer buenas cosas en nuestras vidas a pesar de las circunstancias difíciles. Yo quiero terminar orando, mis hermanos. Quiero orar ahora. Y quiero, mis hermanos, terminar con este pasaje de Efesios 1:18. Yo lo voy a regresar a la pantalla. Efesios 1:18, ustedes lo tienen allí en su boletín, mis hermanos, si todos lo podemos leer juntos. ¿Qué es lo que dice este pasaje? Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Vamos a orar. Y mientras oramos, pide a Dios allí por tu circunstancia, tu necesidad, tu dificultad. Puede ser de trabajo, o de salud, o económica, o espiritual, o de familia, no lo sé, cualquier cosa. Pero ponla en las manos de Dios. Espera que Dios actúe. Confía en Él. Dios puede actuar en tu propia vida. Señor nuestro, gracias porque eres bueno. Para siempre es tu bondad, tu fidelidad, tu amor. Mi Señor, tú eres capaz de dar buenas cosas, mi Señor. Padre Santo, te pido que, Señor bendito, tú seas con mis hermanos,
En particular, si alguien tiene alguna situación complicada en su vida, si alguien tiene algún problema, alguna circunstancia difícil, obra, mi Señor. Tú que sabes todas las cosas. Quizás es algo familiar, donde las relaciones están afectadas. Pues te pido que obres, mi Dios, obra por favor. Quizás es algo en lo económico, donde el dinero, Señor, no alcanza o haya premio. Pues te pido que obres también, mi Señor. Quizás es algo relacionado con el trabajo o con la relación de pareja, no lo sé, Señor, tú sabes. Pero también entiendo que tú eres suficiente para todas las cosas. Así pues, obra en la vida de mis hermanos, obra, Padre Celestial, y permite que ellos y yo también podamos vivir confiando en ti y solamente en ti, mi Dios eterno. No queremos enfocarnos en la situación difícil ni en el problema, sino queremos buscar nuestro refugio en ti, refugiándonos, confiando en ti, mi Señor, esperando que nuestra mente y nuestro corazón sean llenados de tu paz. Da inteligencia, mi Señor, para que puedan tomarse las mejores decisiones. Te pido por cada uno de mis hermanos, sosténlos, protégelos, guárdalos, cuídalos. Y gracias por el mensaje de tu palabra, mi Señor, porque sé que no vuelve vacío. Así pues, llena de esperanza a mis hermanos, llénales de tu paz, llénales de consuelo, llénales de fortaleza, llénales, mi Señor, en sus vidas, en todo, llénalo todo, mi Dios eterno. Y Padre Celestial, llénalo todo de tu presencia. Esto te pido por mis hermanos, por esta iglesia, por cada uno y aún los que no vinieron y los que van a ver también esta predicación en internet. Bendice sus vidas, guárdales y cuídales. Señor, gracias, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias. Te doy las gracias en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén.